Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que vamos a analizar, como se pueden imaginar en profundidad, ese sumario del caso Leire, el sumario de las cloacas del Partido Socialista. Vamos a tener aquí en estos micrófonos a Álvaro Nieto, al director de The Objective, también a Ketty Garat para pulsar las sensaciones dentro del Partido Socialista, cómo ha sentado este nuevo sumario. También tendremos con nosotros a Fran Serrato y a Enrique Recio para analizar todo lo que contienen esos documentos. Y por supuesto, también esta semana, ya saben, sigue el juicio al hermanísimo y Teresa Gómez, nuestra compañera, está en Badajoz, así que nos va a contar todos los detalles de esa declaración del hermano del presidente del gobierno. Como no, también vamos a abrir página deportiva con Adrián Ortega y página del corazón y de cultura y música con Marina Ochoa. No se lo pierdan, arrancamos. Arrancamos como siempre saludando a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, ¿cuánto tiempo? Te echábamos ya mucho de menos en Al Tanto. Es que claro, bueno, objetivo directo yo entiendo que te tiene más... No digas eso, no digas eso, que también he faltado mucho a objetivo directo últimamente. Es que hay mucha tarea por hacer. Tiene mucho trabajo. Y muchas veces pues sitios. son labores oscuras, ingratas y no siempre a cara de, o sea, a la vista del público, pero bueno, aquí estamos. Pero ayer, bueno, esta semana también hablaremos de eso, pero bueno, vamos a ir por partes, porque es que esta semana ha sido pues el caso, el sumario del caso Leire, importantísimo. Llevamos 10 días de información continua, pero es que ya, claro, este sumario pone negro sobre blanco toda la situación. Habla muchas veces en ese sumario, se habla del One, del número 1, hay muchas cuestiones que en cualquier país serio, como mínimo, con todo lo que aparece en este sumario, no sé, se necesitaría una explicación del presidente del gobierno o de alguien del gobierno, en un país democrático que se precie. Bueno, yo creo que en cualquier país democrático esto ya hubiera supuesto la caída del gobierno de turno, porque es muy grave lo que estamos conociendo, ¿no? Que por otra parte ya lo intuíamos y ya más o menos lo habíamos publicado unos y otros, ¿no? Pero es verdad que las informaciones que vamos conociendo del sumario, del caso relacionado con Leire Díez, esta supuesta periodista que en realidad pues lo que estaba es al servicio del Partido Socialista y encargada por el Partido Socialista de una operación pues completamente chusca, según la cual, bueno, pues tenía el propósito, el encargo del Partido Socialista de intentar hacer una campaña contra aquellos que investigaban la corrupción. Fundamentalmente jueces, guardias civiles y todos los que han tenido que ver con los casos, sobre todo de la mujer del presidente del gobierno y del hermano del presidente del gobierno. Es decir, que estamos teniendo la constatación, la demostración de que no solo nos han metido la mano en la caja y se han llevado todo lo que han podido, sino que cuando hemos empezado a descubrirles, se han puesto manos a la obra para intentar impedir que esas informaciones pudieran prosperar, esas investigaciones pudieran avanzar y con el propósito de destruir la reputación de jueces, fiscales y guardias civiles que lo estaban investigando, incluso llegando a inventarse pruebas para tumbar esas investigaciones. Es decir, que aquí había toda una mafia trabajando en encubrir los delitos cometidos. Entonces, claro, yo creo que esto es de una extraordinaria gravedad porque, vale, podemos admitir que en algunos gobiernos o en casi todos los gobiernos haya pues algunos focos de corrupción, que a alguien se le vaya la mano, pero hombre, lo que normalmente no vemos es que haya un gobierno trabajando activamente para ir contra el sistema democrático, contra las instituciones que tiene el sistema para defenderse de los corruptos. Entonces, claro, esto de que haya un gobierno que trate de destruir a jueces, fiscales y guardias civiles que están investigando la corrupción es gravísimo, porque nos da una sensación de desamparo brutal, ¿no? Es decir, voy a decirlo con todas las palabras, porque así lo escribí hace unos días, tenemos ahora mismo a una mafia instalada en el gobierno de España. Esto es lo que hay ahora mismo gobernando en España. Una mafia que ha cometido delitos gravísimos, siempre presuntamente, por supuesto, porque están muchos de ellos sub iudice, pero
además se ha dedicado activamente a intentar destruir a los que estábamos investigando y desvelándolos. Y es creíble ya con este sumario del que vamos conociendo, bueno, pues cada detalle y cada titular a cuál más preocupante. Es creíble que Pedro Sánchez no supiese nada, que Marlaska no supiese nada después de haber conocido, pues lo hablaremos enseguida con Enrique Recio, pero esas reuniones que parecen más que probadas por la UCO entre Leiren, la presunta fontanera, y la directora general de la Guardia Civil, con geolocalización, con esa multa por aparcar mal el día de la reunión. Parece que todo hace indicar presuntamente que sí hubo reunión, y si la hubo, ¿es lógico o creíble que Marlaska y que su superior, el presidente del gobierno, no supiesen nada? No, bueno, yo creo que es muy poco verosímil a estas alturas de la película mantener la versión de que el presidente estaba en una especie de burbuja en la que no se enteró de nada nunca. Esto es completamente inverosímil, y con los indicios que vamos teniendo, yo creo que queda bastante demostrado que en el caso concreto de Leire Díez, aquí hay una operación orquestada desde el Partido Socialista para proteger fundamentalmente los intereses del presidente del gobierno, porque la operación que se montó fue para derribar las investigaciones que afectaban al hermano y a la esposa del presidente. A raíz de esa reflexión, de esa carta de amor. Eso del es. presidente del gobierno, Es decir, que tú no montas desde tu propio partido, desde la cúpula de tu propio partido, porque en realidad esto se montó con la aquiescencia de Santos Cerdán, ¿no? Entonces, tú no montas esto sin tener conocimiento de ello. O sea, es imposible de sostener que tú no te enteraste. Aparte, que vuelvo a lo de siempre, a lo que yo he defendido desde el minuto uno. Los periodistas, o algunos periodistas, hemos ido publicando escándalos de este gobierno desde el principio. En concreto, desde enero del 20, hemos publicado muchísimas informaciones al respecto. Y aunque solo sea leyendo la prensa, el presidente las conocía. Es decir, no puede venir ahora a decir, no, yo no supe nada. Oiga, pero vamos a ver, lo de Ábalos está contadísimo 1000 veces y usted le mantuvo en el poder, le volvió a meter en las listas en el año 23, le protegió, le blindó, e incluso hemos visto como hasta que el propio partido le ponía a los abogados, a él y a Koldo. Entonces, hombre, yo creo que ha quedado bastante en evidencia, sobre todo a raíz de lo que hemos conocido estos últimos días, de que esto es una estructura gigantesca para tapar la corrupción, incluida la que afecta, por ejemplo, al propio Ábalos, del que algunos decían que iba a tirar de la manta. No, al final hemos descubierto, gracias al caso Leire Díez, que hasta los abogados de Koldo y de Ábalos pues estaban puestos por el partido. Y por tanto, el cordón umbilical entre esa parte corrupta del gobierno y el PSOE nunca se ha roto. Y precisamente esos audios, claro, y ese sumario deja también lo que dices, en evidencia que nosotros venimos contando la verdad de lo que ocurrió desde hace ya más de un año, con por ejemplo el tema de Carmen Pano y esos abogados de Koldo ofreciendo presuntamente dinero. No, comprando testimonios. Es decir, es que es gravísimo, porque lo que estamos descubriendo, que ya lo habíamos publicado aquí en The Objective, por supuesto, es que ha habido una operación para comprar el testimonio de determinados testigos que estaban denunciando la corrupción, la financiación ilegal del PSOE, como en el caso de Carmen Pano. Es decir, es que esto es de una gravedad mayúscula. O sea, el partido del gobierno comprando el testimonio de la gente que está denunciando la corrupción. Es que esto, vamos, no sé si en Italia en algún momento en los años pasados se vio algo parecido, pero vamos, yo no recuerdo ningún país occidental, ninguna democracia más o menos avanzada donde el partido que está en el gobierno se dedique a estas cosas. Desde el PSOE y desde el gobierno, desde el PSOE han venido a decir que, estos son todo comportamientos individuales de resentidos. Cerdán, no sabemos si era un resentido, en ese momento desde luego no lo era, es que es ridículo, era el número 2 y su mano derecha. Y claro, lo que sorprende y sigue sorprendiendo es que a día de hoy siguen sin querellarse con Leire, con... Bueno, ellos van a aguantar hasta el final. Yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez ya sabemos cuál es: resistir en el poder, atrincherarse, porque él entiende que se defiende mejor desde el gobierno que desde la oposición.
por supuesto, negarlo todo, atribuírselo a 4 o 5 ovejas negras, pero eso ahora mismo ya es insostenible porque lo que estamos viendo es que ha habido, en fin, como digo, una estrategia, una organización, una trama, una mafia, y que, por supuesto, el jefe de la mafia es el que es. O sea, es que no puede ser otro. Es decir, cuando tú buscas tapar los escándalos que afectan directamente al presidente del gobierno, hombre, el presidente del gobierno está claro que está en el ajo. Está en el ajo, aunque solo sea porque le han informado de ello, de que lo van a hacer. Bueno, y luego déjame también decir que, aunque bueno, en el sumario yo creo que se ha quedado demostrado todo lo que hemos venido publicando estos últimos años atrás, con las investigaciones que han hecho todos nuestros periodistas, y hay un capítulo que por supuesto afecta muy directamente a Ketty Garat, que sale citada en alguno de los pasajes del sumario, pero yo he visto que de una manera muy tendenciosa ha habido algún medio de comunicación que ha querido tergiversar las cosas y atribuir a Ketty o a este periódico, bueno, pues no sé, una especie de ánimo manipulador o cosas por el estilo. Bueno, cada uno que diga lo que le dé la gana. Nosotros no nos dedicamos a inventarnos las noticias, como ha quedado sobradamente acreditado. Hemos aportado informaciones muy decisivas a toda esta causa y a otras de las que se están investigando, y estamos muy orgullosos y muy contentos tanto de Ketty Garat como del resto de los periodistas de The Objective, y por tanto yo creo que no hay que darle mayor importancia a esas informaciones y hay que atribuírselas, por supuesto, a esa cloaca y a ese equipo, digamos, de opinión sincronizada que tiene el gobierno para defender sus intereses. Y que está en una situación complicada, porque claro, es difícil de defender sumario tras sumario, y todo lo que estamos viendo en los últimos 10 días es complicado. Yo entiendo que es complicado para ellos intentar sacar a flote a este gobierno, pero es que hay más cosas, claro. Hablabas de esa estrategia de Pedro Sánchez y esta semana lo habéis hablado en Objetivo Directo. También está esa posibilidad de suplicatorio. No sé qué futuro le vemos a esto, porque claro, la estrategia de Sánchez es... A ver, sí, tú dices que en algún momento algún juez bueno, pues, proponga la idea de empezar a imputar al presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que ahora mismo los jueces van a ser cautos. Yo creo que están actuando con muchísima cautela y hacen bien. Hacen bien porque, claro, enfrente tienen un gobierno que les está acusando de lawfare, o sea, les está acusando de hacer política a los jueces. Entonces yo creo que los jueces tienen que ir con pies de plomo. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Zapatero, como por ejemplo la policía pidió registrar la casa del expresidente del gobierno y el juez no lo autorizó. Y yo creo que en el caso de Sánchez no vamos a ver una petición de suplicatorio para poder imputarle en el próximo futuro inmediato. Es decir, yo creo que no, yo creo que lo que van a hacer es seguir sus investigaciones, instruir las causas, avanzar. Y bueno, pues cuando lo tengan un poquito más armado, cuando estén más seguros, pues lógicamente supongo que si ven que hay conexiones con el presidente del gobierno, lo pondrán encima de la mesa. Lo que sí que querría yo aquí subrayar es que hay que tener en cuenta que pedirle al Congreso un suplicatorio para poder procesar a Pedro Sánchez tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque la legislación española dice que efectivamente tú, para poder juzgar a un aforado, en este caso al presidente, pero a cualquier diputado del Congreso, tú tienes que pedir al Congreso que se produzca una votación, y son los diputados los que tienen que autorizar esa investigación judicial mediante una votación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si por alguna casualidad el afectado gana la votación y por tanto se rechaza el suplicatorio pedido por el tribunal de turno, ese afectado queda eximido de cualquier responsabilidad penal futura sobre ese caso concreto que se está juzgando, ¿no? O que se está investigando. Entonces, claro, si tú ahora mismo llevas al Congreso de los Diputados la posibilidad de juzgar a Sánchez, pues ¿qué va a hacer Sánchez? Pues hombre, ya sabemos que Sánchez es experto en vender hasta su madre con tal de seguir en el poder. Por tanto, no es descabellado pensar que comprará los votos que hagan falta, que venderá España por trocitos, si es necesario, para recabar los 176 votos que le permitan no ser juzgado. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo un suplicatorio en el Congreso es completamente inviable, porque abre la puerta a que Sánchez se atrinchere aún más y salga indemne del caso por el que se le pida el suplicatorio. Entonces,
creo que lo más sensato, lo más juicioso, y creo que es lo que va a acabar pasando, es que los jueces van a seguir sus investigaciones, sus instrucciones, y bueno, ya veremos dentro de unos meses, porque además hay que recordar que la Audiencia Nacional, que es la que lleva ahora mismo los principales casos, es muy lenta instruyendo. Por tanto, normalmente con un caso de corrupción de estos está a 10 o 12 años. Por tanto, esto no va a ser rápido. Esto no es el Tribunal Supremo. Por tanto, no tengamos prisa, dejemos trabajar a la justicia y, ojo, a mí me gustaría que el gobierno fuera un poquito más neutral o precavido en sus apreciaciones respecto a la justicia y respecto a las investigaciones. O sea, yo creo que se exigiría de cualquier gobierno, en fin, un poquito más de prudencia y de respeto a la actuación de la justicia. En España hay separación de poderes y lo que no tiene o lo que no es de recibo es que un poder como es el Ejecutivo se ponga a criticar abiertamente al Poder Judicial porque resulta que está investigando al presidente del Gobierno o al partido del Gobierno. Yo creo que deberían ser un poquito más prudentes en sus palabras todos los ministros que están ahora mismo acusando a los jueces de hacer política. Y ya por último, Álvaro, es que con toda esta situación, ese sumario gravísimo del caso Leire, con todo lo que estamos conociendo y con todo lo que se está confirmando, que ya por ejemplo habíamos publicado mucho nosotros en The Objective, es que coincide con ese inicio del juicio al hermanísimo. Sí, un juicio muy interesante. Es un caso, yo creo que menor, las cosas como son. Yo creo que aquí tanto el escándalo del hermano como el de la mujer son asuntos anecdóticos que tienen su simbología, que son interesantes porque ayudan a entender que aquí hubo un momento en que el presidente del gobierno se sintió completamente impune para hacer lo que le diera la gana y eso también incluía a su propia familia, ¿no? Que han enchufado y que han creado una plaza para su hermano es evidente. O sea, hay que decir, los indicios, las pruebas, los testimonios son apabullantes. La Diputación de Badajoz se inventó un puesto de trabajo y colocó a propósito al hermano del presidente, que por entonces era simplemente secretario general del PSOE, pero el presidente de la Diputación de Badajoz, para congraciarse con el que era su jefe en el partido por entonces, pues accedió a ello. Eso yo creo que está bastante demostrado y por tanto veremos una condena muy clara al presidente de la Diputación de Badajoz y a todos los funcionarios que intervinieron en esa decisión. Ahora bien, ¿va a ser condenado David Sánchez por este asunto? Pues yo tengo serias dudas. ¿Por qué? Pues porque hemos visto en otros casos cómo el que es enchufado no es condenado. El caso más reciente es el del Tribunal Supremo. Jessica Rodríguez fue enchufada por el gobierno en 2 empresas públicas y a quien van a condenar por el enchufe es a Ábalos, no a Jessica. Jessica ni siquiera ha sido nunca imputada por ningún delito. Fue enchufada, nunca fue a trabajar, cobró por ello, pero los jueces han entendido que ella no era la que estaba cometiendo el delito. Entonces podemos, yo creo, que pensar que a lo mejor se produce una sentencia condenatoria, en este caso, en la que al final se exonera al hermano del presidente, lo cual no significa que hiciera bien el hermano del presidente, no significa que todo fuera correcto, no, este caso es infumable, infumable de arriba abajo. Ahora bien, de ahí, responsabilidad. Eso es. Y por supuesto que de este caso habría que haber derivado unas responsabilidades políticas que el presidente del gobierno tampoco ha asumido como en ningún otro de los casos. Pero hay que separar muy bien siempre lo que son las responsabilidades políticas y lo que son las actuaciones completamente inmorales, como en este caso, y luego las responsabilidades jurídicas, que en este caso los jueces serán los que nos las determinen. Y yo sospecho que al final acabarán condenando seguro al presidente de la Diputación y ya veremos si le cae algo a David Sánchez, porque es verdad que hizo alguna gestión y alguna cosa para colocar a más gente, que a lo mejor eso también es un posible delito de tráfico de influencias. Lo veremos, está todavía la cosa en curso y yo no quiero tampoco anticipar lo que se vaya a producir, pero me gustaría avisar, alertar a quien nos esté escuchando de que una exoneración de David Sánchez en modo alguno significa un triunfo de Pedro Sánchez. O sea, yo creo que este escándalo es un escándalo, independientemente de que condenen al hermano o no. Álvaro Nito, director de The Objective, gracias. Muchas gracias. Y lo mismo aplica que acabo de decir para la mujer del presidente del gobierno cuando sea juzgada. Que será ahora también, en los próximos días empieza a final de año tiene pinta. Bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Y después
después de hablar con el director de The Objective, con Álvaro Nieto, haciendo un poco ese resumen general de lo que hemos vivido estos días y de ese sumario de las cloacas del PSOE, saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Que sabes mucho de cloacas porque llevas mucho tiempo investigando sobre ellas y enfangándote sobre estas cloacas. De hecho, en este sumario que hemos conocido, el más reciente, el de Leire, el del caso Leire, pues entre otras muchas cuestiones, y lo hablábamos hace unos minutos con Álvaro Nieto, ese sumario deja de manifiesto una vez más que este periódico, The Objective, y tú en particular, venís contando lo que viene a confirmar lo que ya contamos nosotros, lo que ya contaste en varias cuestiones. En una cuestión particular, porque además salimos, hacen referencia a nosotros, hacen referencia a tu información en este sumario, lo que tiene que ver con Carmen Pano, que fue el primer lugar donde Carmen Pano dio su testimonio, pues para hablar de ese dinero de Ferraz que llevaba Ferraz y que luego fue a testificar a un notario y después ante un juez. Bueno, es muy interesante efectivamente toda la documentación que aparece en el sumario, porque no solo porque evidentemente es la cuestión menos importante, este periódico de Objective haya sido la avanzadilla precisamente en esa parte crucial de la investigación de la trama Leire. El intento de compra a Carmen Pano es una realidad, fuimos los primeros hace año y medio a contarlo, 50.000 euros, ampliables o 250.000, eso ya también lo contamos. Esta semana hay varios medios de comunicación que casi lo venden como exclusiva, la boda de la hija, el pago del alquiler durante 5 años y pico de los 2.700 euros de su casa en la calle Girasol en Las Rozas, todo esto ya estaba contado. Lo importante que es, bueno, aparte de que el periodismo efectivamente sirva de avanzadilla de la labor de los medios de comunicación, que se consiga probar y que se aporten los documentos, las pruebas documentales, que también en su día aportamos precisamente en las investigaciones que hicimos Teresa Gómez y yo en The Objective, y que hoy aparecen como pruebas documentales para los investigadores, tanto para los tribunales, para los jueces, como para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la propia UCO. Y yo creo que esto es muy relevante independientemente de que hay quien quiera utilizar esto para lo que queramos. La realidad es que aquí había un medio de comunicación que efectivamente intentaba acercar a su confidente, a su fuente, a colaborar con la justicia, porque se puede simplemente dar información y se puede intentar hacer el bien desde un medio de comunicación. Aparte de informar, intentar que esa persona colabore con la justicia para conseguir que salga a la luz la verdad. Nosotros hicimos las dos cosas, Teresa Gómez y yo, las dos cosas. Informar e intentar que esta persona colaborara con la justicia frente a otros que lo que estaban intentando era tapar y que la corrupción, era tapar la corrupción, tapar nuestra investigación, vejar nuestro trabajo y ocultar que había una trama dedicada a comprar testimonios, a sobornar, a coaccionar testigos y a entorpecer una investigación y atacar a las altas instituciones del Estado, que esto es exactamente lo que está investigando el juez Santiago Pedraz, con lo cual sí, The Objective está en el lado bueno de la historia, otros sabrán dónde están ellos. Es que esa información sincronizada, la que tampoco voy a referirme porque, bueno, cada uno, como dices, sabe en qué lado de la historia está, les tiene que estar siendo muy difícil digerir toda esta información ingente estas últimas semanas y defenderla. Entonces, bueno, pues tienen que intentar atacar a los que, como The Objective y tú en particular, y Teresa y muchos otros compañeros, llevamos, pues eso, contando, y se lleva contando en este periódico y haciendo periodismo y contando información y contando verdad desde hace muchos años. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es muy importante en los medios de comunicación, primero, no tener prejuicios y segundo, ser honesto. Y si tú tienes una fuente de la que te fías y que se fía de ti y que la acompañas, pues mientras otros están desacreditándola, vejándola, tildándola de loca, como es el caso de Carmen Pano, pues efectivamente al final esa fuente da sus frutos. Hoy contamos una información muy relevante, Teresa Gómez y yo, y es que la UCO está en disposición de una grabación que demostraría precisamente que Leticia de la Hoz, la abogada de la que hemos hablado mucho en este periódico, una abogada vinculada, hemos hablado mucho no solo en esta trama, sino vinculada a otras tramas y a otras operaciones y a otras maniobras. Esa abogada, que es la abogada de Koldo García, la abogada de Joseba García, su hermano, y de su mujer Patricia Uriz, esta mujer a la que hemos visto coronarse en el juicio del Supremo a lo largo de las últimas semanas, que, bueno, en fin, en el mes de mayo, bueno, pues esta mujer básicamente es la que le traslada la oferta económica a Carmen Pano en sucesivas reuniones en su despacho. Y esta mujer, como contamos nosotros, está al borde de la imputación, básicamente porque hay una grabación
en la que ella despacha con otras personas, entre ellas Ismael Oliver, que es otro de los abogados que ya está imputado en la trama. Hay que recordar que están imputados 3, Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y un tercero, que es ahora mismo, no recuerdo cuál es el nombre del tercero, pero hay 3 abogados imputados. Son muchos ya. Pues hay 2 más que podrían estar imputados en las próximas fechas, porque efectivamente esa grabación incrimina o implica presuntamente a Leticia de la Hoz en ese intento de compra a Carmen Pano. En el sumario consta precisamente un dossier sobre una presunta o un intento de querella contra este periódico por publicar esas informaciones en exclusiva hace año y medio. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que no se interpuso esa querella y no se interpuso por algún motivo. Y hay un segundo abogado que es interesante porque llevamos 2 semanas contándolo ya desde hace tiempo. Eso es algo que aparece, de hecho, en mi libro, en Todos los hombres de Sánchez, y que conté también aquí en el periódico. Cristian Mesía, que es el abogado de Javier Pérez Dolcet, que es una persona que básicamente hace una oferta a José Luis Caramés. Es el primer movimiento de la trama, porque todo lo de Carmen Pano ocurre en febrero-marzo de 2025. Desde diciembre a enero de 2025, es decir, 1 o 2 meses antes, se producen las maniobras encaminadas a intentar que José Luis Caramés, el primer confidente del caso Koldo, incrimine al capitán Bonilla, el del bulo de la bomba Lapa, en una operación para derrocar al Estado y para derrocar al gobierno. Y, bueno, básicamente Cristian Mesía es el emisario de Pérez Dolcet para trasladarle una oferta de pacto con la Fiscalía a cambio de prefabricar pruebas contra el capitán Bonilla. Caramés lo rechazó, avisó a Bonilla, y lo que vemos 4 meses después es que salta el bulo de la bomba Lapa, y a través de los mismos medios de comunicación que están a día de hoy señalándonos a nosotros, se compra una mercancía averiada, como es una conversación manipulada en la cual se suprimen 3 frases concretas para cambiar exactamente el sentido contrario de la conversación entre un guardia civil y su confidente, Caramés y Bonilla, y se inventan un intento de magnicidio contra el presidente del gobierno. Cosa que también desmentimos aquí los primeros. Es Exacto. que, claro, al final es eso, es el estar en un lado o en otro, pero esto de la sincronizada, pues igual dentro de unos años se dan cuenta. A lo mejor es que todo esto les ha pillado por sorpresa y son unos ingenuos. Yo quiero pensar que es que son muy ingenuos. Pero, Ketty, con todo lo que está sucediendo, otros que también parecen ingenuos son el One, el número 1, el que manda. Ya son demasiadas alusiones en este sumario del caso Leire al que manda en el partido del gobierno, en el PSOE, en el presidente del gobierno. Nadie se ha querellado hasta ahora contra Leire por todas estas cosas que vamos sabiendo. Diría yo algo más, nadie ha hablado. Bueno, nadie ha hablado, sí. Porque están inmersos en un inquietante silencio que es casi más elocuente que cualquiera de las palabras, ¿no? Yo creo que hay un estado de nervios, de gran hermano, diría yo, dentro del Partido Socialista muy importante, porque, bueno, al presidente ni está ni se le espera, nadie ha salido públicamente a emitir una señal sobre una valoración respecto a algo tan grave como todo lo que estamos conociendo, un salto cualitativo tan importante como el que estamos viendo, que es básicamente que hasta se implique a la directora de la Guardia Civil, al DAO de la Guardia Civil, y que se hable precisamente de que todas estas gestiones que realiza Leire Díez en connivencia con su persona de máxima confianza, según su testimonio, Mercedes González, se hicieran en coordinación y a las órdenes del One, a las órdenes del presidente del gobierno y del secretario general del partido, y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Pero desde luego cada vez son más las personas a nivel interno que desconfían, que dudan y que creen que es absolutamente imposible que Pedro Sánchez no supiera nada. Mientras Pedro Sánchez, claro, decimos, no habla, ha tenido actos, le han preguntado, los medios de comunicación han intentado preguntar qué opinaba sobre esta situación. Él, pues como siempre, ha despistado y ha intentado desviar, pero ya no sabemos si le sale con esto de los presupuestos de cara a 2027, después de 4 años sin presupuestos. Bueno, yo creo que ese movimiento es un movimiento que se podría resumir en un titular que no tiene nada que ver ni con los presupuestos, ni con las cuentas públicas, ni con el ajuste entre ingresos y gastos. Tiene que ver precisamente con esta trama. Y lo que viene a decirle a su partido es: resistiré, voy a aguantar, no me voy a ir, no voy a disolver. Es decir, él está en una huida hacia adelante,
Lo sabemos desde hace ya mucho tiempo, empezó hace 2 años, atornillando en el puesto a todos aquellos que eran señalados en una trama de corrupción, dejando cada vez más claro que todas las personas que estaban integradas en esa trama de corrupción eran personas de su confianza, que posteriormente, después de haber sido defendidas hasta el punto de poner la mano en el fuego, se han ido a prisión, han ingresado en prisión preventiva, o han aparecido en informes de la UCO y se han ido confirmando la gravedad e incluso sorprendiéndonos aún más sobre el contenido de la gravedad de sus implicaciones y de sus presuntas corruptelas. Y bueno, pues yo creo que efectivamente esa huida hacia adelante continúa. ¿Hasta cuándo? Pues ya lo veremos, pero desde luego creo que cada vez hay un divorcio más acusado entre el presidente del gobierno, los movimientos del presidente del gobierno y los del Partido Socialista. Pero Ketty, ya por último, no te robo más tiempo. Hay un divorcio claro, pero no hay tampoco muchas voces que salgan a decirlo, más allá de Paje y 3 más. Sí, bueno, esto es un clásico en el Partido Socialista. Es verdad que son pocas voces las que públicamente dan precisamente la cara, pero sí digo que hay un chop-chop y hay un movimiento interno, hay un caldo de cultivo. Y son muchos los que están inquietos precisamente por el tenor de la gravedad de las informaciones que vamos conociendo, y hay que recordar que esto trasciende cualquier trama de corrupción antes conocida. No estamos hablando de corrupción, estamos hablando de otro tipo de corrupción muy superlativamente superior, que es la que se dirige contra las altas instituciones del Estado, y esto se está pronunciando. Acabo de hablar con una persona del Partido Socialista que me decía exactamente esto, es que esto es muy grave porque efectivamente estamos hablando de que es el gobierno, no el partido que sostiene al gobierno, sino el gobierno el que ha dado pábulo y dado cobijo a una organización criminal que se ha dedicado básicamente a prefabricar pruebas, a inventarse causas, a señalar e imputar a personas de determinados delitos solo por el hecho de haber dicho que no a los sobornos y a los chantajes para inventarse una operación para derrocar al gobierno y para atacar a los tribunales, a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues el tiempo, solo queda esperar. Ketty, como siempre, gracias, compañera. A ti, un beso. Bueno, pues vamos ya con el meollo de ese sumario de las cloacas del PSOE, del caso Leire que hemos conocido esta semana y que tiene a todos los compañeros de tribunales y de investigación de todos los medios, pero es que en este en particular es que no descansan, están todo el día, llevan varios días leyendo sin parar. Hemos contado ya con el análisis de nuestro director, de Álvaro Nieto, y con el minuto y resultado sobre la situación en el Partido Socialista y en el Gobierno, de cómo ha sentado este sumario. Nos lo ha acercado como siempre Ketty Garat, y vamos ahora con nuestro compañero Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar de nuevo aquí contigo. El placer es mío para hablar de ese meollo de lo que hemos conocido, porque es verdad que es tanta la información que estamos conociendo en las últimas fechas y también tanta la que hemos publicado ya sobre este asunto en The Objective, que queremos centrarnos en lo que dice ese sumario, que es precisamente esa confirmación de Cerdán y Leire como cabecillas o directamente relacionados, ¿no?, con estas cloacas. Exactamente. Lo que sabíamos hasta ahora es que, bueno, se habían reunido Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, y Leire Díez en la sede de Ferraz en abril del 2024, justo cuando imputan a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y el presidente del gobierno hace un parón, unos días de reflexión, 5 días de reflexión, para estudiar qué hace. Entonces no sabíamos que era por la imputación de su mujer, y hemos ido viendo en estas últimas semanas que, por los sumarios, que esas reuniones no fueron solo 2, como Cerdán dijo ante el juez Zamarriego del juzgado número 9 de Madrid, sino que fueron al menos 39 encuentros, de los cuales 22 está constatado que fueron en la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz. Por tanto, hemos descubierto ya cosas que parecían impensables hasta hace unas semanas. Ahora, la UCO, el sumario del caso Leire, nos traslada una nueva ventana, que es la siguiente. Había una trama organizada, criminal, con capacidad, naturaleza delictiva, nos dice la UCO, que dirigían o codirigían Leire Díez y Cerdán, que dio todas las facilidades y toda la estructura del partido para que Leire Díez hiciera y deshaciera con otros elementos en un nivel más bajo que le ayudaban, como era el empresario Javier Pérez Dolcek. Ambos tenían el objetivo de
proteger, y lo dice textualmente el sumario, los informes de la UCO, todo aquello que tuviera que ver con el Partido Socialista y especialmente proteger al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, que hay también muchas expectativas de si Sánchez sabía o no sabía que existía esta, digamos, cloaca o esta estructura, esta trama para intentar protegerlo a él y a todo su entorno. Claro, estaba saliendo todo lo de su mujer, todo lo de su hermano. Eso es. Claro, hay muchas alusiones. Fiscal general, hay muchas alusiones dentro de todo este sumario al Guan, al que manda, al jefe, por parte de Leire. Básicamente se refieren a una persona que es el Guan, que los investigadores consideran que puede ser Sánchez, y hay diferentes etapas en las que se refieren a él. Cuando habla con algunos de sus interlocutores, Leire Díez, le hace Rubén Villalba o le hace Pérez Dolcet, siempre o en muchas ocasiones utiliza la palabra lo sabe el Guan. Vamos a limpiar por orden del Guan. También con los fiscales que denunciaron estas prácticas, los fiscales José Grinda y Ignacio Estampa. También hay una conversación con Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, donde le traslada que va a comentar una cuestión con Santos Cerdán al día siguiente y que si lo consigue va a quedar muy contento el Guan. Entonces, bueno, parece ser que Sánchez podía saber y podía estar detrás de esta, digamos, trama. Incluso hay una ocasión en la que le dice Leire Díez a sus interlocutores que ella va a poner al nuevo DAO de la Guardia Civil porque se lo va a decir al Guan. Por tanto, todo parece indicar que Sánchez sí estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Ahora enseguida también hablaremos con Enrique Recio por la otra derivada dentro de este sumario, que es precisamente pues la Guardia Civil, esas reuniones con la directora general de la Guardia Civil, con Leire Díez, y claro, que también nos da más pistas, porque esas reuniones, según lo que los investigadores consideran, a través de, bueno, pues la geolocalización, ¿no?, de su móvil, también una multa justo de aparcamiento, parece que esas reuniones fueron claras. Claro, si la directora general de la Guardia Civil tiene una reunión de este tipo, queda también, o parece ser muy raro, que su jefe inmediatamente superior, que sería el ministro Grande Marlaska, no supiese nada de todo esto. De hecho, ya el mensaje está siendo otro y está siendo diferente, y por eso también es muy de extrañar que el número uno del Partido Socialista y del Gobierno no supiese absolutamente nada de todo esto, pero él siempre ha dicho que no le consta. Bueno, a decir verdad, Rocío, hay un mensaje de Leire Díez con un representante de un sindicato de la Guardia Civil donde le dice: tengo que ir directamente a Mercedes porque Marlaska no nos hace caso. Dice que, bueno, que Mercedes tiene confianza con ella y sí hay diferentes constancia en el sumario, en la información de la UCO, de que Leire Díez y Mercedes González se habrían reunido al menos en 3 ocasiones, siempre cerca de la calle Guzmán del Bueno, en Madrid, que está la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, donde tiene su despacho Mercedes González. Lo que nos dicen desde la Guardia Civil es que ninguna de esas reuniones se habrían producido, en ningún caso, dentro de las instalaciones, pero la geolocalización de la UCO, al menos en algunas de esas reuniones, sí se puede comprobar que fueron muy cerca, a escasos metros de esa sede. Pueden ser posiblemente una cafetería. También tenemos constancia de que Leire Díez, a una de esas reuniones, la segunda, la de se produjo en diciembre del 2024, va en coche, aparca en un parking en una calle muy cercana, Julián Romea, no sé, creo que se llama, y allí está a 200, 300 metros de la sede, le ponen una multa del DGT por mal aparcamiento y Vicente Fernández, el presidente de la SEPI, le dice: Leire, te han puesto una multa en el parking de Julián Romea, posiblemente
esto es de tu reunión con la directora de la Guardia Civil, se lo dice así textualmente. No me avances más porque enseguida vamos a tener a nuestro compañero Enrique Recio para profundizar sobre este asunto. Pero queda mucho por saber porque esto va para largo, ¿no? Bueno, hay teorías de que dicen que puede ir más deprisa de lo que parece. Es verdad que si la causa se mantiene en la Audiencia Nacional, se va a diluir, a dilatar, porque allí las causas son muy pesadas, hay menos personal y todo esto, pero parece ser que hay causas, piezas secretas abiertas a personas que podrían estar aforadas, por tanto la causa en algún momento podría subir al Tribunal Supremo y por tanto podría ir mucho más deprisa de lo que imaginamos. Lo veremos, Fran, como siempre. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Pues después de todo lo que hemos ya analizado, toca otra derivada que también se extrae de ese sumario largo y que nuestros compañeros estaban leyendo al detalle. Enrique Recio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Y es todo lo relacionado con esas reuniones de Leire o no reuniones, en este caso con la directora general de la Guardia Civil, pero es que hay muchas cuestiones, porque es que precisamente lo que se ha visto en este sumario, todo lo que hay dentro del sumario que habéis estado además leyendo, escribiendo información en The Objective sobre ello, Enrique, es precisamente lo que contamos la semana pasada. Viene a confirmar ese informe, eso que contaste la semana pasada de las informaciones reservadas para presionar a los agentes, ¿verdad? Eso es lo que viene, bueno, una de las cosas que viene a confirmar este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son esas 3 informaciones reservadas que se le abrieron a la UCO, ¿no? Al jefe de la UCO, se le instruyó, declaró por esas investigaciones y luego pues se cerraron, ¿no? Y entonces, bueno, lo que me contaban a mí las fuentes de la Guardia Civil es que se utilizaba esas investigaciones, esos procesos sancionadores para presionar a los agentes y de alguna manera pues desestabilizar las investigaciones, etcétera. Entonces, bueno, esa es una de las derivadas. Cuando se armó tanto revuelo de que la UCO había entrado por primera vez en la Dirección General, fue a tomar testimonio precisamente a Rafael Yuste, al ex jefe de la UCO, también a su superior, al jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López Malo, y luego también a otro general que instruyó, digamos, uno de esos expedientes. Pero claro, ahora lo que desvela el sumario es que en estas presiones políticas también participó la directora general de la Guardia Civil y el DAO, que es el máximo mando uniformado de la Guardia Civil. Entonces, en esas declaraciones de Yuste, pues reveló cómo tanto por parte del DAO como por parte de un exdirector de la Guardia Civil, que ya no está, Marcos, que ahora está destinado en Washington, pues hubo presiones directas sobre informes que tenían que hacer sobre la causa del hermano de Pedro Sánchez, que se está enjuiciando ahora justo en Badajoz. Entonces ahí les decía al DAO que en determinadas investigaciones de perfil político lo que tenía que hacer la UCO en vez de hacer su trabajo básicamente era ponerse de perfil, que dejasen actuar, digamos, a la autoridad judicial, pero que la UCO no tomase nunca partido. Entonces lo que le vino a decir Yuste fue que de ninguna manera podían hacer eso, que tenían que hacerse los informes adecuadamente, que había que analizar en ese caso todos los correos electrónicos que debían de revisar y que el informe se enviaría pues cuando se debía enviar a la autoridad judicial, que en este caso era el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Entonces, bueno, el palo, por decirlo así, que la propia Guardia Civil da a la cúpula de la Guardia Civil es cuanto menos impactante y nunca jamás visto, desde luego. Y bueno, al final otro tema es esas 2 personas que están en el punto de mira, que es la directora general de la Guardia Civil, de la que ya venimos hablando unos días, y el DAO. Vamos con Mercedes González, porque es que, claro, la polémica dentro de todo este sumario también está en esa no reunión, con la llamada fontanera, con Leire Díaz, sobre, pues eso, si hubo o no hubo reunión. Ellas lo niegan, pero claro, todo apunta en el sumario por diferentes cuestiones en que sí se produjo para que reunión. quienes nos escuchan se ubiquen un poco. Lo que dice la UCO es que la directora de la Guardia Civil es el punto, es el nexo entre la trama dirigida por Leire y la Guardia Civil. Digamos,
lo que es la cúpula de la Guardia Civil, los generales de la Guardia Civil. Entonces, la idea que le mete en la cabeza Leire Díaz, la fontanera del PSOE, a la directora general de la Guardia Civil es que las filtraciones sobre las investigaciones que lleva la UCO, que están afectando al PSOE y al gobierno, salen internamente de la UCO. Entonces, bueno, se producen esas 3 reuniones que la UCO ha aprobado adecuadamente, con la geolocalización del teléfono de Leire Díaz, con conversaciones de WhatsApp, con agendas. Con hasta una multa, ¿no? Con hasta una multa de la DGT. Es verdad que hemos publicado que, fíjense, en la segunda reunión que fue a hacer Leire con la directora de la Guardia Civil, pues debió aparcar mal en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil y la DGT le multó. Entonces el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, le traslada como esa multa, le dice, creo que es de cuando fuiste a ver a la directora de la Guardia Civil. Entonces, pues lo grave aquí es que el gobierno lleva desmintiendo que Leire y la directora de la Guardia Civil se conociesen, que mantuviesen sobre todo reuniones, y ahora ya el gobierno está empezando a echar marcha atrás porque Marlaska ha dicho que no ha visto nunca ninguna actuación irregular, pero ya no ha negado esas declaraciones. En el gobierno ya hay fuentes que están admitiendo esos encuentros. Entonces, pues bueno, habrá que ver hasta dónde llega esa responsabilidad de la directora, pero está claro, además, por el tiempo en que cuando se produjeron esas reuniones entre Leire y la directora de la Guardia Civil fueron cuando se abrieron los 3 expedientes, o sea, las 3 investigaciones internas a la UCO. O sea, coincide en el tiempo esa sospecha que infunda Leire a la directora con las investigaciones que se abren a los mandos y a los agentes de la UCO. Y es evidente que cualquier reunión de este tipo se tiene que comunicar. Mercedes, la directora general de la Guardia Civil, la comunicaría a su inmediatamente superior, que es el ministro Marlaska. Claro. Y además, bueno, que quiero decirte, luego hay muchísimos mensajes en los que, mensajes que se han borrado de repente, de los que ha incautado la UCO, en el móvil de Leire, en conversaciones con Mercedes se borran. Y luego otros en los que, pues eso, hace referencia a Leire a terceros continuamente de me he reunido con Mercedes, me voy a reunir con Mercedes, qué bien va esto, a ver si puedo seguir por esta vía. Me ha apostado con Mercedes a que las filtraciones salen de la UCO, en fin, o sea, un intercambio de información que parecía constante y una relación que parecía muy fluida. También luego está el papel del DAO, que también está en una situación absolutamente delicada en este momento, claro. Claro, o sea, lo que hay es lo que dicen mandos, agentes, es que se han quedado boquiabiertos. Porque claro, una cosa es que te cuenten un rumor de, bueno, pues sí, la cúpula política de la Guardia Civil, tal y cual, pero es que es el máximo mando uniformado del cuerpo que se prestó a servir a los políticos, a la directora de la Guardia Civil, no sabemos si al ministro, para intentar aplacar ahí o frenar las investigaciones que estaban cercando al Partido Socialista. Y claro, es muy importante también porque creo que ha habido algo de confusión, porque algunos medios, los primeros momentos en los que tuvimos acceso al sumario, empezaron a decir, no, 2 agentes de la Guardia Civil han declarado que el DAO, quienes han declarado no son 2 guardias civiles, es que son 2 altos mandos de la Guardia Civil, 2 generales, que los 2 han sido jefes de la UCO, ya no lo son ninguno de los 2, que han hecho unas declaraciones contra el DAO, contra la directora y contra, en fin, la cúpula del Instituto Armado muy graves, que son amargas, imagino, para ellos decir después de 40 o de 30 años de carrera, y que la Guardia Civil se da completa veracidad. O sea, un alto mando de esas características no va a poner en juego su prestigio y su carrera después de tantos años para decir una mentira, ¿no? Entonces, claro, es ese plus de veracidad que tienen los altos mandos de la Guardia Civil al revelar esas cosas tan fuertes. Te seguimos leyendo porque sé que estos días vas a seguir publicando muchas cuestiones interesantes al respecto. Enrique, muchas gracias como siempre. Rocío. Gracias. Dejamos el caso Leire para hablar del caso Hermanísimo, porque ya llevamos 2 semanas de juicio. Esta semana han empezado las declaraciones y nos vamos directamente a Badajoz, porque allí ha estado siguiendo todos estos días nuestra compañera Teresa Gómez, pues todas las sesiones también, obvio, pues la declaración del hermano del presidente del gobierno. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué podemos hacer de resumen de lo que has visto esta semana? Sobre todo esa declaración esperada, que era la del hermanísimo, pero claro, también de los encargados en su día, pues de preparar, ¿no? De preparar este puesto para el hermanísimo y todo el caos y, bueno, la polémica que ha habido con varios testigos y sus declaraciones, ¿no? Totalmente. Esta semana ha sido la semana clave del juicio, porque es cierto que la semana pasada empezaron con las cuestiones previas, que fue cuando arrancó, pero esta semana han comenzado con las testificales, primero de los, como bien digo, de los testigos, y luego ha sido el interrogatorio de los acusados, entre ellos el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo auguro que tiene mala pinta para para el hermano del presidente del gobierno esta sentencia. Yo soy de las que apuesta que no va a haber una absolución una vez que he seguido el juicio y que he visto, bueno, pues las pruebas que el teniente coronel Antonio Balas, que declaró ayer en sede judicial, fue exponiendo una a una, y la declaración de algunos testigos, como por ejemplo una de las testigos, que es Cristina de Fruto, que es una de las candidatas que se presentó a esta plaza. Y obviamente ella no solamente ratificó lo que ya había dicho en instrucción, que era que antes de presentarse a la entrevista ya le habían dicho que este cargo, este puesto iba a ser para el hermano del presidente del actual presidente del gobierno, que en aquel momento, por supuesto, no lo era, ¿no? Era el líder del Partido Socialista cuando ya ostenta el cargo el 30 de julio del año 2017. Sino que ella lo que dice es que cuando le hicieron la entrevista, que finalmente se presenta porque estaba dudando si hacerlo, pero le llaman de la Diputación el día antes y al final se anima y va a la entrevista. Su entrevista dura única y exclusivamente 15 minutos y no le hacen ni una sola pregunta. Le dicen que les ha gustado muchísimo, que, bueno, pues que tiene un gran currículum y les desean suerte. Ella ya se da cuenta que cuando le desean suerte es porque, bueno, pues hay algo raro, ¿no? Cuando te desean suerte en tu vida profesional después de una entrevista de trabajo. Sí. Pero es que el hermano del presidente del gobierno consiguió este puesto de trabajo porque después de realizar esa entrevista había contestado muy bien a las preguntas. Entonces, obviamente ella dice, bueno, es que yo creo que hay un agravio comparativo porque a él le han hecho preguntas y por lo tanto él las ha debido responder muy bien, se ha podido explayar, pero es que a mí no me han hecho preguntas, por lo tanto yo no he tenido esa posibilidad. Por lo tanto, eso es un hecho objetivo. Es verdad que el primer día de juicio le fue muy bien para los acusados porque los directores de los conservatorios que supuestamente coordinaba el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, pues en instrucción habían dado una declaración muchísimo más dura, diciendo que efectivamente que a ellos le habían dicho ya con anterioridad que se había creado ese puesto para el hermano del presidente y que ellos ni muchísimo menos necesitaban ese puesto, no necesitaban un puesto de coordinador de los conservatorios, necesitaban otros cargos que sí que eran importantes y no eran cargos de dirección ni muchísimo menos. De alta dirección como era en este caso. Sin embargo, aquí en sede judicial el primer día estos dos directores de conservatorio rebajaron mucho su declaración y dijeron que bueno, que eso que le habían dicho eran más rumores que otra cosa. Entonces, ese día sí que le salió bastante bien la declaración, le benefició bastante a los acusados, pero a partir del segundo día la cosa se torció bastante. Tenemos esa declaración que acabo de decir de la candidata Cristina de Fruto, pero luego también tenemos la declaración del teniente coronel Antonio Balas, donde dice que después de analizar los correos electrónicos intervenidos, la persona que tiene la potestad para crear ese puesto de trabajo es una persona política con relevancia y señala directamente a Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Extremadura, algo que efectivamente bueno, pues está de acuerdo el propio expresidente de la Diputación, que hoy en sede judicial ha dicho que si hay algún responsable era él, ¿no? Pero es que además nos encontramos con un hilo de mensajes de email donde justo el mismo día que se convocan las bases, es decir, que todavía no se había convocado la plaza, uno de los directores del conservatorio, Evaristo Valenti, que es el que declaró el primer día, le manda a la otra directora del otro conservatorio, a Yolanda López, donde aparece en el asunto hermanísimo. Es decir, ya sabían que una plaza que se acababan de publicar las bases, pues uno de los candidatos iba a ser el hermano, pero es que además que la plaza iba a ser para él, ¿no? Eso es una prueba, un indicio al menos, que a mí me parece muy revelador, pero es que hay otro de los indicios
porque el hermano del presidente, que se le está juzgando por prevaricación y por tráfico de influencia, también presuntamente había intermediado para que uno de sus íntimos amigos, Luis Carrero, pues también ocupase un puesto aquí en la dirección, en la Diputación de Badajoz, en el área de cultura, y que anteriormente había sido asesor en la Moncloa de su hermano, de Pedro Sánchez, hasta el año 2023. Bueno, pues hay un mensaje intercambiado entre ellos dos, donde el hermano, ya justo 23 días antes de que se convoque la plaza, ya sabe que la plaza va a ser para su amigo Luis Carrero. Y la explicación que hoy ha dado el hermano de Pedro Sánchez, que ha sido bastante escueta, porque han sido una declaración de 10 minutos aproximadamente y solamente ha respondido a las preguntas de su abogado, David Sánchez. Lo que ha dicho es que, bueno, que es que él en ese hilo de mensaje entendió mal, y cuando él le dijo que, cuando su amigo le dijo que ya estaba aquí, su amigo se refería a que se habían simplemente publicado las bases, y que él entendió que ya le habían dado el puesto. Sin embargo, si leas los mensajes son claros, y el amigo le contesta, y si él lo hubiese entendido mal, el amigo lo hubiese rectificado. Por lo tanto, eso también es otra de las pruebas indiciarias. Todo malos entendidos ha sido su excusa, Teresa. Otra cosa gravísima, lo has publicado en The Objective, es que durante el juicio estos días, en esas declaraciones, estás pudiendo ver como cargos del PSOE o afiliados socialistas, vamos, se hacen pasar por testigos independientes en este juicio. Una presentándose como enfermera, como veterinario. ¿Esto cómo es? Así es. Varios testigos, estos testificaron el segundo día, son testigos de parte que los han propuesto las defensas de los acusados, se presentaron con unos cargos o con cargos que ostentan en la Diputación de Badajoz, como por ejemplo José María Sánchez Sánchez. Él se presenta como jefe del Servicio Provincial de Biblioteca, y él supuestamente pues testifica como alguien neutral, y testifica porque él es el responsable o uno de los responsables de esa plaza que se le da al amigo íntimo de David Sánchez, a Luis Carrero, en noviembre del año 2023, ¿no? Y él oculta ante el tribunal, bueno, pues un pequeño detalle, y es que ha sido durante 13 años alcalde por parte del PSOE de la Coronada, que es un municipio que pertenece al partido judicial de Villanueva de la Serena, de donde es Miguel Ángel Gallardo, el acusado y expresidente de la Diputación, y donde también ha sido el expresidente de la Diputación, alcalde de ese pueblo. Y bueno, se le olvidó pues que efectivamente ha ocupado varios cargos en el Partido Socialista. Un detalle sin Otra de ellas, importancia, Teresa, un detalle sí, sin nada, importancia, sin efectivamente. importancia. Otra de ellas era Estrella Gordillo, que era también una testigo que en un primer momento se presentó como enfermera. Luego ya el juez, el tribunal le repreguntó porque no estaba allí en calidad de enfermera. Entonces ya luego reconoció que, bueno, que había sido portavoz del Grupo Municipal Socialista, que había sido concejala en el Ayuntamiento de Mérida por el Partido Socialista, que había tenido diversas funciones en la Diputación de Badajoz como afiliada y miembro del Partido Socialista, y delegada de Urbanismo y Obras también por el Partido Socialista. Pero es que hay más. Otro de los testigos, Ramón Díaz, en un primer momento se presenta como veterinario. Claro, el tribunal se queda sorprendido porque un veterinario no tiene Claro. en principio nada que aportar en ese juicio. Y luego ya pues dice que es empresario, y ya finalmente reconoce, bueno, pues que es vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz por el Partido Socialista, un cargo de confianza del Partido Socialista, y alcalde por el Partido Socialista de Villanueva del Fresno, que es otro municipio de aquí de Badajoz. A renglón seguido ya luego reconoce que efectivamente es afiliado del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, estos testigos que son de parte, pues obviamente testificaron para proteger y para salvar tanto al hermano del presidente del gobierno como a Gallardo, y decir que, bueno, pues que no había delito. Uno de ellos, el que te digo que era el alcalde de ese municipio al lado de Villanueva de la Serena, de donde es natural Gallardo, fue uno de los responsables, uno de los que examinó al amigo íntimo de David Sánchez, a Luis Carrero,
y, por ejemplo, pues no le llamó la atención que fuese la única persona que se presentase a la plaza. Dice que fuese la única persona, precisamente el amigo del hermano del presidente, pues no era nada llamativo, ¿no? O que previamente, concretamente 23 días antes de que se convocara la plaza, el hermano del presidente del gobierno ya supiese que su amigo iba a ostentar ese cargo que todavía ni siquiera se había convocado, ¿no? Y luego, a mí me parece muy interesante una de las testificales que uno de los trabajadores de la Diputación ha reconocido que el primer cargo de coordinador de conservatorio que se le da al hermano de Sánchez es un cargo diferente al de jefe de las oficinas de artes escénicas. Eso es muy importante porque la defensa de David Sánchez y de Gallardo vienen a decir que se trata del mismo puesto, solamente que se le cambia la nomenclatura. Y que este testigo haya dicho que no, que son dos cargos distintos, es muy importante porque el cargo de jefe de las oficinas de artes escénicas es un cargo que no se sacó ese cargo a convocatoria, no hubo un concurso público para que se presentasen varios candidatos. Hoy el hermano de Sánchez ha estado más avispado y sí que ha dicho que, bueno, que había una oficina, un despacho de oficina de artes escénicas, pero que él en un primer momento, pues como que no sabía muy bien si había oficina o no, porque pensaba que se referían a una oficina que tenía una ventanilla y recibía ahí a la gente que quisiera, bueno, pues preguntar información. A ver, algo de artes escénicas, ¿no? La verdad que es que, claro, hay que recordar esa primera declaración que hizo el hermano del presidente, que, claro, fue un horror para él, porque es que no sabía dónde estaba, no sé dónde está. ¿Qué es la oficina de artes escénicas? Pues la oficina de artes escénicas. O sea, esa declaración era fácil, Teresa, de mejorarla un poco, la verdad. Totalmente, porque lo de hoy tampoco ha tenido mucho sentido, porque ha dicho, bueno, es que como que en un primer momento él no sabía muy bien dónde estaba ubicada, porque pensaba que le estaban preguntando por una oficina con una ventanilla de atención al cliente donde cualquiera podía ir a preguntarle, y que por eso no cayó, ¿no? Le estaban preguntando por su despacho. Una explicación Como totalmente excusa es un poco surrealista. Teresa, ¿qué nos queda la semana que viene en este juicio? Una vez que ya han declarado, ¿queda alguna declaración relevante más la semana que viene? Nada, pues la semana que viene, el lunes y el martes, serán las conclusiones definitivas y el juicio queda visto para sentencia. Pues nada, te seguimos leyendo, Teresa, a ver los próximos días qué nos depara este juicio. Ya decimos que, bueno, la verdad que las declaraciones del hermano del presidente pues no tienen desperdicio. Es verdad que la anterior fue tan bochornosa que era fácil mejorar un poquito en esta, y algo ha mejorado, aunque sigue pues dando unas explicaciones bastante vagas sobre ese puesto que presuntamente fue creado para él. Teresa, compañera, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Pues vamos ya con los deportes, porque esto se pone ya interesante. Ya están todos los pétalos de la margarita quitados. Quedaban esas elecciones este domingo. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? La verdad que si nos lo dicen hace un mes, decíamos, no, esto es imposible. Pero claro, al final sí ha sido posible, y las primeras elecciones en el Real Madrid, elecciones con 2 candidatos en los últimos 26 años. Todos pensando ya en cuando acabase la Liga y la Champions, que pensando en el Mundial, y ha habido un giro dramático de los acontecimientos. Por recta final, que son este domingo, las elecciones, ya los candidatos están presentando jugadores o entrenadores. Contraprogramándose en entrevistas en televisión. Está siendo intenso e interesante. Está siendo bastante intenso. Yo no me lo esperaba que, por ejemplo, Florentino fuese a Masitas a dar entrevistas, quitando la sexta el mes pasado. Pero bueno, la verdad que yo no sé si tengo ya ahora mis dudas un poco de quién puede ganar o no ganar. Creo que será Florentino, pero Riquelme, yo creo que está comiendo un poco del terreno, yo creo. Y sobre todo que, bueno, la campaña que ha hecho, si es para darse a conocer, lo ha conseguido. Sí, lo ha hecho espectacularmente. Ha conseguido darse a conocer.
No sé, no sabemos si esta era su estrategia o su estrategia realmente y su pensamiento, y cree que tiene posibilidades de ganar a Florentino. Eso lo veremos el domingo, pero desde luego conocido se ha hecho. Conocido se ha hecho y bueno, yo creo que le está dando la batalla. Yo creo que a todos nos ha faltado quizá un debate, pero yo creo que él lo ha reclamado, Riquelme lo ha reclamado, pero Florentino dijo que no estaba para un debate y que no quiere. Mourinho es ese as que tenía Florentino como entrenador, y por el lado de Riquelme, Haaland. Eso dice, pero claro, ambos personas, tanto entrenador como jugador, están en un equipo, en el Benfica, en el City, que no les ha sentado muy bien. Sobre todo yo creo que el problema mayor es el de Haaland, que está en el City, que sigue en el City. Que ha sentado fatal. Y ha ese sentado anuncio de muy mal en Riquelme. el equipo. Bueno, el padre y ha salido también a desmentir y todas estas cosas, pero Mourinho al final ya como más o menos acababa contrato, ya iba a estar libre. No ha habido tanto problema quizá, pero lo de Haaland en el noruego sí que ha habido bastante problemas. Luego también colocó Riquelme una pancarta, o sea, una lona, perdón, de que el Real Madrid no se vende. Bueno, pues un Sí, poco también fue al final de la Champions a decir... con que autobuses, fue a la final de la Champions con autobuses. Florentino estaba presente en la final de la Champions, que se reunió allí con Ceferín también. Bueno, yo creo que cada uno ha tomado su estrategia. Me gustó que Florentino, bueno, la comunicación de Florentino justo cuando estaba en el hormiguero Riquelme anunciase a Mourinho. Bueno, no sé si era la palabra anunciar, pero bueno, un vídeo con Mourinho, con mucha historia por hacer. Y bueno, pues recta final que veremos a ver qué sucede el domingo, que por cierto han puesto lanzaderas. Porque se vota en Valdebebas. Se ya vota en saben que Valdebebas, el Papa recordemos. está este fin de semana, estos días en Madrid. Hace precisamente el domingo 7, este domingo, un acto en el Santiago Bernabéu. Entonces las elecciones tienen que ser en Valdebebas. Se van a hacer lanzaderas, ya se ha anunciado Sí, se ha y se ha anunciado. pedido desde el ayuntamiento que por favor se intente votar a primeras horas de la mañana. Sí, y porque demás. luego a partir de eso, a la hora de comer o en adelante, va a estar más complicado el desplazamiento en la capital. Pero bueno, han puesto autobuses, yo creo que buena opción para que la gente vaya a votar. Buena opción, sí. Significativo ha sido también pues ese anuncio de Haaland que estábamos hablando, que bueno, un poco Riquelme emula, ¿no?, a lo que ya en su día hizo Florentino Pérez. Además dice, si no cumplo mis promesas, Sí, pagaré firmó además, la cuota a los abonados. a los ¿no? 100.000 socios, Los iba a pagar la socios. cuota, presentó a Haaland, bueno, anunció que iba a fichar a Haaland con la nueva camiseta que se estrenó también esta semana del Madrid de la temporada que viene, con el nombre, firmó el acta allí en el hormiguero, delante de Pablo Moto, o sea que si sale un nuevo presidente, pues si sale le va a tocar pagar a Haaland, si no ficha a Haaland le va a tocar pagar a los socios. También habló de Rodri, que iba a jugar en el Madrid si él es presidente, del jugador de la selección, también del City. Bueno, pues 10.000 socios van a decidir. si sale o no sale, le va a tocar pagar, ya que quiera él por jugadores o por socios, pero le va a tocar pagar si sale. 100.000 socios están llamados a las urnas, ¿no? Sí, Aproximadamente. en estas últimas elecciones que solo se presentaba Florentino, pues más o menos alrededor votaban unas 30.000 socios, más o menos alrededor, depende un poco de los años. Yo creo que este año va a haber más participación, va a haber más votación, porque bueno, al final yo creo que son dos candidatos y se decide un poco pues el Claro, futuro eso es del lo que es una Madrid. elección con más de un candidato. No sé si a corto o medio plazo se decide un poco el futuro del equipo, del club. Veremos qué ocurre. La verdad que máxima emoción. Se presenta interesante la última máxima semana emoción. premundial. Se va a saber, los resultados se saben el mismo día, Adri. Sí, sí, sabe el mismo día. habría que ver, bueno, el voto por correo al final, como ha acabado este jueves, Ujú. pues bueno, este miércoles Sí, me parece. creo que el jueves 4 ante notarios se Sí, hacía en pues- unos notarios cerca del Estadio Santiago Bernabéu y acababa el jueves. Habrá que ver ese escrutinio. No sé si se sabrá al 100%, pero bueno, yo creo que va a ser como más aproximado que quizá unas elecciones de España o de Andalucía o de cualquier otro sitio. Pues lo que sí que también no queda nada, ya cuando acaben estas elecciones ya nos vamos a centrar, sí, ya, Va, sí por que fin. sí, por fin, bueno, al margen de lo que pueda suceder y las sorpresas que pueda haber en esas elecciones, en el Mundial, que ya sí que quedan muy poquitos días. Nada, ya el próximo jueves ya estaremos jugándose el México-Sudáfrica, el primer partido que casualmente es el primer partido también que se jugó en 2010, casualmente.
que acabaron en empate. Así que bueno, yo creo que hay mucha expectación, es la palabra. Bueno, y sobre todo hay mucho ánimo y hay mucha convicción de que, oye, España tiene muchas posibilidades, ojalá como el 2010. Ojalá, Sí. ojalá. Eso significa que Cabo Verde nos ganaría el primer partido si hacemos el mismo camino. Pero No hay que venirse abajo porque esto ya lo hemos vivido. esto es muy largo, pero además es muy largo de verdad, porque recordamos hombre. que este año es el primer mundial que cambia de formato totalmente. Ah, es verdad, claro. Cambia, Vamos son a recordar, Adri. más selecciones, más partidos, un mundial en Estados Unidos, Canadá y México, muchas sedes. No sé, va a ser un mundial extraño también porque no es como si fuese, por ejemplo, solo en un país en el que te puedes mover más fácilmente, sino que es que, aunque España, por ejemplo, tiene la sede en Chattanooga, si no me equivoco, lo he dicho bien, tiene que ir a jugar a Atlanta, que está cerca, pero el partido con Uruguay, que es en México, tiene que coger un avión. O sea, hay selecciones que se tienen que desplazar en avión para jugar los partidos. Eso se va a notar, ¿eh? Bueno, no claro, es a ver, dentro ir... de Estados Unidos es que también es Es muy grande, muy grande. Canadá, y si incluyes Canadá, incluyes México, es que, bueno, es Tienes que inevitable. desplazarte en avión, no puedes ir en tren o en autobús, que si tú en la fase de grupos por lo menos tienes un estadio grande donde puedes jugar como con Qatar, más o menos te desplazabas en bus, y eso se va a notar, el cansancio se va a notar. Sí, no fue como Johannesburgo, ¿no? Como nuestro Mundial de Sudáfrica, pero bueno, es que ha cambiado. También los futbolistas están más que preparados porque es lo que hacen en los partidos de Sí, liga. Al final. llegan un poco justos, yo creo que todos los futbolistas en general, no solo de España, y porque ha sido una temporada muy larga, y recordemos que también puede ser un mundial que habrá que estar atento al tiempo, porque recordemos que en Estados Unidos, si hay una tormenta eléctrica en un rango de unos 13 kilómetros, el partido pues o se suspende, Tiene o se el aplaza, protocolo, o sí. se cambia de horario, hay un protocolo, porque por ejemplo se aplicó ya en la Fórmula 1 en Miami, en el Gran Premio, Y el que verano se pasado, adelantó, ¿no? sí, con el Mundial Con de el Clubes, Mundialito de Clubes. que se adelantaban o se atrasaban partidos en función un poco de las tormentas eléctricas que pueda haber. Bueno, va a ser interesante. Confiamos en que vamos a ganar. Yo Vamos creo a que hacer sí. todo lo posible. Yo creo que también. Ya Que, toca. que el camino de España que dure. La segunda estrella. La segunda estrella. Nos seguro quedaría que bien, la además. tenemos. Gracias, Adri, Nada, Rocío. gracias. Pues vamos ya con nuestra sección de Corazón y Sociedad y bueno, de música. Marina Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas. De Hacemos de música todo, y de ¿qué tal? cultura. Hacemos de todo porque, bueno, es que esta semana no solo viene el Papa. Es que, claro, además de esa visita del Papa, está Bad Bunny, uno de los cantantes en este momento más importantes del mundo, podemos decir, y que Sí. más gente mueve y que está haciendo una serie de varios conciertos en Madrid. Ha hecho ya unos cuantos, pero que quedan más. En total eran como 10 conciertos, Sí, ¿no? eran 10 conciertos en total, 60.000 personas por concierto. O sea, 60, es que son unas una cifras. auténtica barbaridad. En el Y Estadio del Atlético de en el Madrid, Estadio del ¿no? Atleti, sí, y la verdad que bueno, que está siendo todo un éxito. O sea, ya lo hemos visto, no solamente pues por lo... Yo es que he ido 2 veces, o sea, Es una fan. tengo ya un máster. Acérrima. No, pero no solamente por lo divertido que es el show, que también, sino que ha causado mucha polémica, pues todo lo que tiene que ver con la casita, que la verdad que es que pues ha traído mucha Ha traído mucha cola. Aquí hay sentimientos enfrentados por mi parte. Yo no he ido al concierto, pero sí que estaba viendo la casita de Bad Bunny. Una casita en la que a priori, por lo menos al principio, los primeros días, solo veías al lado de este cantante chicas de un determinado aspecto físico o mega famosos. Modo, pues, bueno, hemos visto a Penélope Cruz, a futbolistas, a Úrsula Corberó, eso fue en Barcelona, a gente muy famosa, muy VIP, y a gente, a chicas, pues, con cuerpos espectaculares, con un atuendo también De 20 espectacular. años, ellos, ¿no? Sí, o sea, nada de variedad de cuerpos, ninguna persona un poquito más grande, más mayor, nada. Entonces, ¿realmente esta casita qué representa para Pues mira, el puertorriqueño? ¿La rep- igualdad o qué? En un principio representaba un poco, yo creo que Puerto Rico precisamente las raíces, porque es una casa de un señor que a Bad Bunny le gustó mucho la estética de la casa, la construyó y quiso traerlo a todos sus conciertos. Entonces representaba un poco pues esas casas de Puerto Rico bajas, de una planta,
de color así rosita. Entonces, luego ya fue evolucionando con el paso de los conciertos y sí que se ha convertido en un sitio exclusivo. O sea, hemos visto, por ejemplo, hasta hace 2 días Lola Lolita se estaba pegando casi literalmente por entrar. Por el primer puesto, ¿no? Claro, por estar la primera en el porche de la casita. Entonces, sí que se ha convertido en algo realmente polémico, porque sí que es cierto que se ha hablado de que puede ser un poco clasista, porque como tú bien has comentado, solamente entran clasista mujeres. Y no sé si machista, pero un poco sexista, sí, un poco. porque al final solo vemos mujeres que tienen un aspecto físico estupendo, oye, que es genial, pero... Y los únicos hombres que hay son famosos. Y los únicos hombres futbolistas, que también suelen tener buen físico, o Bardem, gente muy, muy famosa, oye, no hay mucha variedad. Sí, o sea, más o menos es una mezcla, yo creo, entre que la gente que rodea a Bad Bunny, porque al final yo creo que Bad Bunny no elige quién va dentro de la casita, quieren a gente famosa, pues para que se hable un poco del concierto. Sí, que bueno, al eso final, es comprensible, ¿no? Claro, la casita es parte del escenario, entonces, pues si sales en primer plano, pues la gente escribirá. Un poco como el confesionario, ¿no? De Rosalía, claro, gente famosa, no vamos a ir tú y yo a confesarnos, que no le importa a nadie lo que confesemos. Claro, entonces, esto de cara a los medios, de cara a las redes sociales, pues está muy bien que Penélope Cruz esté en la casita, porque le da así como más repercusión a los conciertos. Pero sí que es cierto que se criticó mucho durante los 2 primeros días eso mismo, que solamente eran mujeres pues con cuerpazos, jóvenes. Entonces, sí que yo lo vi en el concierto en el que estuve, ya cambió un poco la tónica. Entonces ya fue cogiendo pues a gente, pues evidentemente, pues como hay en el mundo, de todo... Normal, variedad, de todo tipo de cuerpos. De todo tipo de cuerpos, de todo tipo de edades. Entonces sí que es cierto que, oye, algún problema había, porque si lo han tenido que enmendar es porque realmente han visto que había un fallo y han intentado hacer una autocrítica, y yo creo que están intentando reconducir todo un poco. Pero va a ser difícil. Sí, porque, a ver, al final este es un artista ya reconocidísimo que, pues como vemos, 10 conciertos, más de 60.000 personas, gira por todo el mundo. En España, además, es uno de los sitios que tengo entendido que se le quiere mucho, y él también quiere mucho a España. Es genial, pero claro, tiene público de todo tipo. Tiene público muy variado, tiene público probablemente de diferentes edades y de diferentes géneros, y y no... además se ve, o sea, tú cuando vas al concierto, o sea, hay gente de todas las edades, de todos los géneros, absolutamente de todo tipo. Y sí que es cierto que llama la atención que la gente que elige para la casita pues son determinados perfiles muy concretos que no son los en la mayoría que hay en los conciertos. O sea que... Bueno, ni la mayoría que hay en el mundo. Claro, ni es en que el mundo, sí, no claro. todo el Al final mundo son como las chicas de la casita. Claro, 60.000 personas es una representación muy pequeñita de todo lo que hay en el mundo. Entonces, bueno, pues eso, la verdad que le ha servido mucha crítica negativa, porque eso no da buena imagen de lo que es el concierto, pero aparte de eso, pues es un sitio donde se va a disfrutar. La gente en la casita, vamos, yo no sé si hubiera pegado, pero casi sí para entrar en la casita, porque debe ser una experiencia increíble, la verdad. La casita, que además he leído, ¿no? No solo es disfrutar del concierto ahí en primera línea, tienes barra libre, puedes, como Lola Lolita, que yo he descubierto de su existencia hace poco, que es una influencer, ¿no? Puedes también tener más que palabras con alguna del asistente a la casita. Sí, la casita es un sitio en el que tú entras... Pero vas solo. A mí eso me ha llamado la atención, porque tú quieres ir a este concierto y vas a disfrutar del concierto con tus amigos o tu familia. Ahí te eligen y te vas solo con gente que no conoces. Yo todo el mundo al que vi iba con su acompañante. Elegían una persona, elegían a los acompañantes. Tenías que dejar el móvil en la puerta, en una fundita, que metían el móvil, y luego entrabas dentro, y dentro es donde tienes una barra libre. Eso sí, si quieres hacer pis en un sitio estos, en un baño portátil, eso ya pierde todo el glamour. Bueno, claro, eso pierde un poco, sí. Y luego, claro, lo importante es el porche, que es donde está Bad Bunny, donde canta Bad Bunny, y donde te sacan las cámaras y donde te va a ver todo el mundo, porque si te quedas dentro de la casita, aunque tiene aire acondicionado, pues no te ve nadie, porque además no puedes dejar prueba de ello porque no tienes el móvil, o sea que... Al final, Marina, es un poco eso, el punto este que has tocado al final, es que es donde te ve todo el mundo. Es que parece que hay codos porque te vean disfrutando de un concierto en primera fila con Bad Bunny. Es como esta necesidad en el mundo actual que vivimos de reconocimiento, de redes sociales, de que te den a me gusta. Es significativo. Yo creo que dentro de unos años se estudiará mucho esa necesidad que tiene mucha gente, y diré que es mayoritaria por el éxito que tienen este tipo de cosas y las redes sociales y demás, por esa notoriedad y que te vean y estar en primera fila, y esas imágenes que han dado la vuelta a España, por lo menos, de esta influencer intentando prácticamente a codazos competir por el primer puesto. Es como... lamentable, vamos, sí. Bueno, no sé, yo no lo comprendo, pero ya, yo tampoco, hay gente que sí, que de hecho pues le funciona y se mata por ello. Pero esto de la casita lo está haciendo en todos sus conciertos, en todos los países, en ¿no? todos. Entonces sí que es cierto que en Barcelona fue como menos llamativo porque puso a Ibai, un poco así como, pasó un poco de refilón.
Pero ya aquí ya se lió y bueno, la verdad que es que ha estado gente muy, muy famosa. Ayer estuvo Penélope Cruz, Luis Tosar, la hermana de Penélope Cruz, Mónica Cruz. O sea, que es gente como muy, muy famosa, muy importante. Sí. Bueno, pues veremos a ver cómo acaba, si sale como un héroe o como, no sé, le quedan como todavía un muchos villano. conciertos, Le que quedan tiene muchos tiempo conciertos. de enmendar. Seguro que tampoco le preocupa mucho No, porque el dinero lo está ganando, la repercusión la tiene y él va a seguir Para bien o para mal. haciendo su música, que hay mucha gente que le gusta, mucha gente que la entiende menos, pero pues bueno, a disfrutar, eso está Totalmente. claro. Y la gente eso sí que dice que es muy divertido. Muy divertido. Y O sea, que te lo es pasas el mejor pipa. concierto al que he ido en mi vida. Ah, bueno. Estoy por ir una tercera vez, pero ya me parecería demasiado. Pero ¿y le entiendes? ¿Se le Sí. entiende la letra? O sea, si no le entiendo es por la acústica del Wanda, Ah, no vale. por él. Ah, vale, Pero vale, hace vale. casi 3 horas de show, la verdad que divertidísimo. O sea, es una Divertidísimo. fiesta de bailar y muy divertido. Genial, pues al final eso es lo importante, porque uno va a un concierto a pasárselo Desde bien. luego. Vamos a aprovechar también un poco para nuestra parte de la Casa Real, porque todos los días hay que hablar de ella, Sí. siempre nos dan mucho protagonismo. Esta Sí. semana además haciendo pues una cosa increíble que no ha hecho nadie de la familia real, como es tirarse en paracaídas, ¿no? Sí, o sea, nos ha sorprendido. Bueno, no nos ha sorprendido porque ya el rey avisó el sábado que la princesa Leonor había concluido el curso de paracaidista y bueno, es la primera persona de la familia real que hace ese curso, que se convierte en paracaidista, que hace un salto al vacío, o sea, que está logrando muchos retos, muchos objetivos y bueno, esta semana ha estado también en Murcia porque le han dado 3 medallas de oro y la han nombrado hija adoptiva de la ciudad de San Javier. O sea que parece ser que, bueno, aparte de que ya está concluyendo sus 3 años de formación militar y el último año en la Academia General del Aire, pues lo está haciendo de la mejor forma posible. O sea, yo viendo esas imágenes de Leonor tirándose desde un avión al vacío son... En la casita no la vemos, No, eso sí, a no, Sofía yo creo que no. Leonor en la Pero en casita. los palcos a lo mejor, ¿eh? En los palcos Porque... seguramente. También hay otros que no hemos visto en la casita, pero que hemos vuelto a ver en todas las revistas, que Sí. son futbolista Morata y su mujer Alice Campelo, sí. Campelo, que han vuelto. No sé cuál es Sí, la pues- reconciliación número 3, ¿no? Sí, ¿O no 4? estuvieron en la casita, pero estuvieron en el palco y de ahí se supo que se habían reconciliado, está todo unido. Todo hilado, Sí, vale. sí, y bueno, nos sorprendió a todos ver una imagen de Alice con Álvaro, porque sí que es cierto que se llevan muy bien, pero de ahí ir a un concierto juntos, compartir, chirrió un poco. Y bueno, se han puesto en contacto con Álvaro Morata y él mismo confirmó que sí que se habían dado una nueva oportunidad, que es que la anterior vez que habían roto no había sido por nada en concreto, sino por un poco el desgaste de la relación, entonces que se han vuelto a intentar lo suyo, porque parece ser que cenizas y fuego y de todo queda. Bueno, o sea, pues que... oye, que les vaya Sí, muy bien, desde ¿no? luego. Además, a lo mejor el concierto de Bad Bunny pues, Claro, les ha les servido sirvió. para Perrear, seguro que reavivar esas llamas. Marina, como siempre, muchas gracias. ti. Y gracias también a todos ustedes, ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.